una fuerza que mueve todo lo que se hace en grupo por un país mejor. El espíritu de ayuda que nos lleva a ofrecer salud para todos. Esa fuerza nos mueve, por ejemplo, a dirigir una parte importante de su compra a obras de alto impacto social, como sostener bajos por muchos años el precio de medicamentos, asistir directamente en desastres naturales, promover el deporte o ayudar a sanear el planeta. Lo que vamos a mostrarle en esta serie que hoy inicia son las motivaciones para dar vida a un proyecto tan grande, tan necesario, tan inesperado y tan benéfico para nuestro país. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hace que una persona como Víctor González Torres decida emprender un camino en busca de rutas que nadie había explorado y contra viento y marea convencer que la calidad no estaba peleada con el precio? Veremos una serie de charlas acompañadas de diferentes testimonios, donde Víctor González Torres nos cuenta del modo más sincero, a veces crudo, por cuánto hubo que pasar en la infancia, cuánto tuvo que aprender y cuántas derrotas hubo que superar para tener la clara convicción de su proyecto de vida. Momentos donde, a pesar de las limitaciones físicas y la depresión, se despertó en él la necesidad de ayudar para alcanzar la felicidad. Pasajes de su vida en Cuba, la incursión en Chile y muchos detalles más que de alguna manera formaron el grupo por un país mejor. Le invito a ver con atención esta serie que no busca admiración ni adulación, sino transmitir que la búsqueda incesante de cosas materiales termina deshumanizándonos, que la honestidad debe ser norma de vida y la necesidad de inculcar en todos una nueva cultura de solidaridad. Dar para ser. Porque el primer paso para el crecimiento espiritual es la aceptación que a su vez brinda la paz. Soy Luz Helena González y tengo el orgullo de presentar Mi vida es lucha, el testimonio en la voz de Víctor González Torres. Es mediados del año 1947. Desde la colonia Polanco, al poniente de la floreciente capital mexicana, una comunidad en auge, con familias de clase media alta. Un automóvil toma camino hacia el pueblo de Santa María la Ribera, en el poniente del entonces Distrito Federal. Es una ciudad en expansión, como el mismo país, con el primer presidente civil, Miguel Alemán Valdés, quien no cumple aún un año en el cargo. Es un México de la posguerra, donde el censo de 1940 habla de un país con más de 23 millones de habitantes. En la radio se escucha el quizás, del compositor cubano Osvaldo Farrés y La Noche de Ronda, del gran Agustín Lara. Pero en la casa de la familia González Torres es lo que menos interesa. Margarita ha dado a luz a su sexto hijo y después de un parto complicado, el médico no da muchas esperanzas de vida a la criatura. Nací ofosos, o sea que nací con defectos de nacimiento. El doctor que me atendió tenía hepatitis y fue su último parto. Después de mi nacimiento murió él. Entonces, desde mi nacimiento estoy en lucha. El niño no retiene ningún alimento. Alguien ha dicho que prueben con leche de burra. El auto atraviesa la ciudad para conseguirla. A mi mamá le dijeron, este niño no va a vivir. Hace 74 años y sigo vivo. Ese es el principio de mi lucha. Casi todos los días me llevaban en el coche mi nana y el chofer a conseguir leche de burra, porque otro de los problemas de Víctor es que no digería la leche. Y estuvieron tratando de 1000 formas hasta que lograron que la leche de burra sí la podía retener. Entonces diario acudíamos a un establo
Entonces la ciudad no era tan grande, fuera de la ciudad, a traer esa leche, porque además debería ser fresca. Años después me enteré de que el por qué esa leche, cuando menos me decían a mí, era la más parecida a la leche materna. Y entonces eso le sirvió. Diferentes psicoanalistas afirman que infancia es destino. La primera edad del ser humano determinará el carácter de todas sus experiencias, del mismo modo que las relaciones al seno familiar, con padre y madre en primer lugar, de alguna manera marcan el modo en que cada individuo se proyecta hacia la adultez. Cuando él nacía yo tenía 8 años de edad. Entonces sí recuerdo mucho que mi mamá le tenía una atención muy especial. Y había un porqué, aunque en ese momento no lo entendía, de que había tenido mi mamá muchos problemas en el parto. Tuvieron que usar forceps y diferentes cosas y desgraciadamente lesionaron alguna parte de su cerebro. Eso trajo como consecuencia, y eso me llamaba la atención, que era un niño que se esforzaba mucho por hacer las cosas, pero le dio trabajo caminar, le dio muchísimo trabajo comunicarse. No podía yo andar, llegué a caminar hasta los 4 años. Mi infancia fue muy difícil, no podía hablar, era tartamudo y batallé mucho. O sea que siempre estaba en lucha. Él es un milagro de la vida y de la enorme decisión de mi mamá para que él viviera. 74 años después, Víctor González Torres hace un balance de lo que ha sido su vida. Una infancia complicada desde el nacimiento que solo sirvieron para templar carácter y sueños. Cuando iba a las clases de la escuela, me daba miedo hablar, entonces, porque no podía hablar, el movimiento muy torpe y todo eso. Pues fue una gran lucha. Eso marcó mi vida para todo. Pero siempre me proponía cosas y las lograba. En la escuela estuve en el Colegio México, en la primaria, y fui muy conocido porque siempre me sacaba el premio de catecismo, pero era un premio muy importante en esa escuela que se daba de todos los de un grado. Éramos como 200 en cada grado. Yo siempre me lo saqué. Estuve becado los últimos 3 años de tercero, cuarto y quinto, cuarto, quinto y sexto, porque cuando se sacaban el premio ese 3 años, le daban uno la beca y no pagaban una colegiatura. Ese dinero que eran, recuerdo, eran 600 pesos al año, pero daba de mi papá, y para mí era una fortuna a los 8 o 9 años, ¿no? Cuando era muy pequeño, cuando estaba en primaria, que él entonces tuvo el reto de aprenderse el catecismo y se lo sabía por detrás y por delante, por el final y por el principio, por respuestas y preguntas y respuestas. Y esto le ha de haber quedado algo. No solamente era la satisfacción de un premio, sino el contenido que se tenía ahí. Que en la escuela lo que tenía de problema para caminar y para el habla, lo tenía de facultades. Tenía una memoria extraordinaria. Había un premio en esa escuela, un premio Eugenio Acenos, que año con año se lo ganaba. Pero bueno, se grababa los libros. Fui muy conocido
en el Colegio México, pues siempre me sacaba el premio. Era un premio que consistía en aprender el catecismo y la historia sagrada, y yo me lo sabía al revés y al derecho. Por un lado, una madre sumamente amorosa. Del otro, un padre estricto que, como parte de su educación, no le prodigaba un trato especial. Fue consentido de mi mamá. Mi papá era muy exigente. No le gustaba que yo no fuera muy... no me moviera bien y todo eso. Entonces, fue muy cercano a mi mamá. Mi mamá fue muy cercana. Otra de las personas también muy importante en mi niñez fue mi nana. Era una india otomí, y que se llamaba María Morán. Le decíamos Polla, y me consentía. Era una super nana. Fue una gente muy cercana a mí en mis años de infancia. Recuerdo que me cargaba en un rebozo porque yo no caminaba. Entonces yo tenía 3, 4 años y me cargaba ella en un rebozo porque no podía yo caminar. Y yo caminé hasta los 4 años. Entonces ella me consintió mucho. Por eso tengo una gran... por eso los pobres los tengo muy cercanos, porque ella fue muy cercana a mí. Tengo esa inclinación hacia la gente del pueblo. Así, con dificultades para moverse y una frágil autoestima, el pequeño Víctor empezó a entender que todo debía conseguirlo a base de lucha. Las propias inseguridades y complejos habría de combatirlos con excelentes notas en el Colegio México. Tenía un complejo por mis defectos de caminar y de hablar. Tenía siempre un problema de sentirme menos, no con eso en general. En la escuela yo sentía que me veían menos, pero cuando me sacaba el premio de catecismo me veían que sabía tanto, como que la gente decía, bueno, no parece, pero es muy inteligente. Entonces no parecía yo, porque no hablaba bien, no me movía bien, entonces no parecía, pero siempre... ese premio, parece mentira, era muy importante en el Colegio México. Era un premio muy importante era una escuela marista, Colegio México. Cuando le daban mucha importancia al premio de catecismo, que se llama Eugenio Senós. De cierta forma me lo saqué por interés también. Al que se sacaba el premio le daban un regalo. A la cinta le pedían un regalo, un juguete. Y después de 3 años le daban la beca. Y lo sacábamos los 3 años seguidos, que era muy difícil. Estábamos becados. Y yo, para mí, 600 pesos a los 8 o 9 años era una fortuna. Entonces, cuando me daba la beca, me la pagaba. No pagaba la escuela y me lo daban a mí. Entonces yo, pues, siempre me saqué el premio, nunca perdí el premio. Parece que era muy conocido el premio en la escuela marista. Y me daba mucho miedo en las clases cuando me iba a tocar hablar. Me daba miedo no poder hablar y sufría mucho. Por eso, años después, me encantó hablar en los micrófonos. Todo fue una superación, ¿no? De niño yo sufría mucho en las clases. Era el no poder hablar, que me iba a tocar a mí, yo sufría que no iba a poder hablar, ¿no? Eso fue mi infancia, en las cuentas. A unas cuadras de la casa materna, en Eugenio Sue, años después, se forjaría una amistad que perduraría por el resto de sus vidas. 2 niños se encontraban en el parque, más tarde en el camión escolar, en la escuela. Ahí se forjaría una amistad, casi hermandad, que se ha prolongado por más de 70 años. Bueno, nos conocimos no solamente jóvenes, nos conocimos de niños.
nos llevaban a jugar a un parque cercano a la casa donde vivíamos. Estábamos vamos a 3 cuadras de distancia, entonces pues nos llevaban a jugar al parque, además de que nuestras familias pues se conocían. Mis papás eran amigos de sus papás, mis hermanos también conocían bien amigos de los hermanos, o sea que hay una relación de mucho tiempo atrás, ¿no? Y pues a la fecha seguimos siendo muy buenos amigos, ¿no? Víctor efectivamente iba un año adelante de mí ahí en la primaria, y luego yo me fui a estudiar fuera un año, pero a ver, yo creo que el tema más importante, ¿verdad?, es que Víctor, con las dificultades que tuvo desde que nació, que tuvo lesiones cerebrales derivadas del parto, ¿no?, según entiendo. Tenía dificultades para caminar normalmente y para hablar, para expresarse. Entonces, pues en la primaria, a Víctor, los niños ahí, los compañeros de la escuela, pues a veces le hacían bullying, ¿no? Ya ve cómo son los niños, y en esa época pues no había tanta conciencia sobre este tipo de temas. Entonces Víctor se tuvo que superar desde niño. Él no podía participar en deportes, pero por otra parte su desempeño escolar fue muy bueno y tenía una memoria privilegiada. Me acuerdo que había un premio que daban ahí en el Colegio México, no recuerdo el nombre, pero él lo ganaba todos los años. Era un premio sobre las Sagradas Escrituras, sobre el catecismo. Tenía una memoria privilegiada. Entonces él tuvo que compensar esas deficiencias físicas con un carácter que se le fue haciendo cada vez más, con más temple, y desarrollando sus habilidades, ¿no?, intelectuales. Eso le sirvió enormemente en el transcurso de su vida, ¿no? Así llegó la pubertad, no exenta de los problemas propios. La rebeldía, la estancia en el Internado México, el paso por diferentes escuelas, una trifulca en que se vio involucrado y cómo se reencontró con su padrino de primera comunión. Recorrí escuelas porque después entré al patio un año, después estuve en Cumbres un rato, después hubo un pleito muy grande de Cumbres y me fui a la Puebla, donde estaba mi hermano de rector, Enrique. Me tuve que ir a Puebla y estuve en Puebla año y medio. Cuando yo estuve de director ahí en Puebla de la preparatoria, pues él tuvo un problema en la escuela en que él estaba y mi mamá acudió a mí y entonces yo le dije pues que se venga conmigo, y se vino ahí a Puebla y estuvo pues creo que 2 años y medio, estuvo pues esforzándose, separado de la familia y cumpliendo con sus obligaciones, y eso le dio una solidez en su vida. Yo recuerdo ese momento en que yo lo trataba. Yo también, cuando él era más chico, fue su padrino de primera comunión. Me acuerdo de ese evento y del desayuno que tuvimos creo que en Prendes o en Zambos. Y nada más mis papás, él y no sé si alguna otra gente y yo. O sea, momentos claves en su vida me tocó compartirlos. También las penas que él ha tenido en su vida, pues me tocó estar presente, apoyándolo, ayudándole. Y él, en retribución, pues me ha ayudado en los proyectos que yo le he presentado con mucha generosidad y con mucha rapidez. Y, por fin, a los 22 años, un hecho que selló un pacto. Un día en San Francisco, cuando Guillermo Ortiz iba a los campos,
y yo lo acompañé, lo fui a acompañar allá a San Francisco, y una cosa interesante es así, que nos dijimos los dos, ¿tú qué vas a hacer de grande? Después, y me dijo, yo, director del Banco de México, o secretario de Hacienda, y tú, no, yo rico. Cuando terminé mis estudios en la Universidad de México, me fui a hacer estudios de posgrado a la Universidad de Stanford y Víctor me acompañó digamos, a conocer la universidad, pero pasamos unos días en San Francisco y estábamos platicando de nuestros proyectos. Yo le mencioné, bueno, pues que mi ilusión era, después de terminar mis estudios de doctorado ahí en Stanford, pues incorporarme al sector público y que pues, mi ambición en el servicio público sería, o bien llegar a ser director general, así se llamaba en aquella época del Banco de México, o gobernador ahora, o secretario de Hacienda. Y Víctor decía que quería emprender negocios y hacer una fortuna, ¿no? Entonces digo, qué bueno que sea secretario de Hacienda para hacer negocios. Digo, no, pero voy a ser honrado. No la mueres, le digo, porque yo en esa época no tenía los instintos que tuve después. Antes de ya la corrupción como algo normal, después ya me descorrupticé. Entonces me acuerdo que dijimos, ¿y tú qué vas a hacer? Pues yo, dije, qué bueno para hacer dinero. No voy a ser honrado, no la mueles, le dije. De 22 años, ¿no? Después de 20 años nos encontramos y le dije yo, y me dice, ya cumpliste, tú también, Entonces, ya eres secretario de Hacienda. Y por eso secretario de Hacienda después sí cumplió de las dos que dijo, yo también. Sí. Yo tenía la mente de hacer dinero. La única obsesión mía era ser rico. No me importaba el tener, esa es otra historia que después la podemos ver. La depresión del 94 me cambió la mentalidad totalmente. Dentro de tal nivel que me hizo pensar en ser, no en tener. Esa plática la tuvimos allá en San Francisco y bueno, pues a los dos se nos cumplió, solo que en el caso de Víctor yo creo que hubo una transformación muy importante porque ha sido obviamente un hombre de negocios muy exitoso, pero algo muy importante es que él ha tenido, bueno, sobre todo en los últimos 25 años, una gran conciencia social. No puedo precisar el momento en que dio ese vuelco de ser únicamente un hombre de negocios, a añadir esta dimensión de preocupación por la sociedad y por la gente, pero finalmente ese ha sido el tema dominante, ¿no? El buscar ayudar a la gente, obviamente también, bueno, haciendo un negocio, pero como que se invirtieron los objetivos, ¿no? El objetivo en los últimos 20 años o 20 y tantos años de Víctor ha sido más ayudar que hacer negocio. Víctor González Torres emprendió así un camino en la búsqueda de conseguir sus metas, pero pronto sabría que los sueños son eso, y que la única manera de alcanzarlos es sobreponiéndose a cualquier sufrimiento. Mi motor principal siempre en mi vida fueron el dinero y las mujeres, antes de ser místico. Por eso es muy interesante cómo evoluciona, ¿no? Antes yo todo era ganar dinero y mujeres. O sea, el tener, ¿me entiendes? Las dos son tener, no ser. Por eso es muy interesante el cambio a ser, que es lo que puede dejar una bonita evolución, que es más importante ser que tener. Pero yo era de tener, quería tener dinero, por eso estudié contador, porque dije, esto me va para los negocios es importante. En realidad, la universidad me la pasé de noche, ¿eh? Son casi 70 años de amistad y pues para mí ha sido no solamente un
un buen amigo, sino también alguien que he admirado por esta vocación de hacer el bien, ¿no? Y creo que no solamente en el caso de nuestra relación, sino ha sido un ejemplo para otros hombres de negocios que también tienen esa dimensión social y que espero que cada vez cobre mayor importancia. Creo que es un ejemplo a seguir. Víctor González Torres está convencido que la única manera en que un ser humano puede cambiar es a través de una fuerte experiencia, una sacudida dolorosa. Él lo experimentó con severas depresiones, pero de eso hablaremos más adelante, cuando sigamos conociendo de viva voz la vida de Víctor González Torres.